Hola, ¿te has preguntado por qué algunos alimentos se dañan más fácilmente que otros? Quisiera saber cómo asegurarte de que tú y los tuyos no sufran de infecciones o intoxicaciones alimentarias. Quisiera saber qué prácticas implementar en tu cocina para asegurar la salud tuya y de los tuyos. Sígueme hasta el final, porque te voy a responder a cada una de estas preguntas. Para quienes ya me conocen, bienvenidos de nuevo. Y para quienes no, yo soy Richard Gartz, ingeniero bioquímico, soy especialista en ciencia y tecnología de alimentos y tengo más de 40 años de experiencia industrial. Quiero compartir contigo lo aprendido en estas 4 décadas, transmitiéndotelo de forma lo más simple posible. Bienvenido. Repasemos brevemente por qué se dañan los alimentos, por qué se deterioran. Los alimentos se deterioran básicamente por 4 tipos de razones. Las primeras son simplemente químicas. Tenemos reacciones de tipo enzimático. Por ejemplo, cuando tú golpeas una manzana e inmediatamente comienza a ponerse negro alrededor de donde le diste el golpe. Tenemos reacciones de oxidación, como cuando un aceite en la cocina, después de estar destapado largo rato o expuesto a la luz un buen número de horas, toma un olor rancio. Hay otra forma de deteriorar los alimentos, que es un pardeamiento no enzimático, que es cuando se pierden sabores o aparecen colores oscuros debido a la interacción de proteínas con azúcares. Y por último, tenemos el deterioro que más nos preocupa a todos, que es el deterioro de los alimentos causados por bacterias o por mohos. Hoy vamos a hablar un poquito de las bacterias. No te preocupes, no voy a complicarte la vida mucho, pero déjame decirte que las bacterias tienen algunas características eh, con las cuales podemos contar siempre. Primero, las bacterias están en todas partes. En todas partes. Para efectos prácticos, podemos pensar que no están en el interior de tejidos sanos. Es decir, si yo tomo un trozo de carne o abro una fruta, en la parte interior de ese tejido no va a haber bacterias por principio general. Segunda característica de las bacterias es que como están hechas mayormente de humedad, más del 80% de la célula de la bacteria es agua, pues obviamente para crecer y para reproducirse necesitan humedad. Tercer factor, para crecer y reproducirse las bacterias necesitan nutrientes, es decir, alimentación. Y por último, son muy sensibles a la temperatura. Dentro de ciertos límites, mientras más alta sea la temperatura, más rápida es la reproducción de las bacterias, llegando a ser tan rápida como duplicar la población en menos de 15 minutos. Sí, duplicar la población. Si nos ponemos a pensar qué significa eso bajo condiciones de crecimiento óptimas para las bacterias, llegamos rápidamente a cifras de millones de bacterias por gramo. Entonces es ahí cuando comienzan a ejercer su efecto sobre los alimentos. Existen muchos tipos de bacterias y se clasifican de diferentes maneras. Vamos a dejar las cosas en términos en los que nos podamos entender tú y yo fácilmente. Y yo clasificaría las bacterias en 4 grupos. Primer grupo, las bacterias que necesitamos, las bacterias que son útiles, las bacterias que producen cambios deseables en los alimentos, como por ejemplo las bacterias que causan la fermentación del yogur o que generan el sabor en ciertos quesos o los que generan el delicioso sabor de un salami madurado. El segundo grupo de bacterias son bacterias inocuas, están ahí, no nos afectan, no nos molestan, no tenemos ningún problema con ellas. Y el tercer grupo son bacterias que dañan los alimentos. Son bacterias que producen deterioro, es decir, putrefacción de los alimentos. Y el cuarto grupo de bacterias son las bacterias que además de dañar nuestros alimentos, producen enfermedades de origen alimentario, es decir, intoxicaciones o infecciones. Muy bien, la teoría suena muy bonita, pero ¿cómo aplicarla en la práctica para asegurarnos que no estemos generando riesgos para la salud nuestra y de los nuestros? Pues muy sencillo.
El daño microbiano, el desarrollo de los microorganismos en un alimento tiene dos grandes etapas. La primera es contaminación. El microorganismo debe llegar al alimento, aunque sea en cantidades pequeñas. Por eso es tan importante el lavado, utensilios limpios, lavado de manos, etc. La segunda etapa es la proliferación de las bacterias, es decir, el crecimiento bacteriano. Es ese tiempo en el cual las bacterias se multiplican y duplican su población cada X tiempo. Esto sucede si las bacterias encuentran condiciones apropiadas para su desarrollo, que como hemos visto son humedad, alimentación y una temperatura apropiada. Entonces, ¿qué podemos hacer en la cocina de nuestra casa? Lo mismo que hace la industria de alimentos. Primero, podemos controlar las bacterias mediante la temperatura, es decir, hacer que se reproduzcan más lentamente, refrigerando o congelando el alimento. Segundo, podemos también utilizar la temperatura para matar las bacterias. Esto es aplicando una cocción, un tratamiento térmico severo al alimento, de manera que las bacterias que estén por ahí en él deban morir durante este proceso de cocimiento. Tercero, podemos dañarles un poquito el ambiente, acidificando el ambiente, volviéndolo más ácido. Y esto lo hacemos cuando agregamos vinagre, cuando agregamos jugo de limón, etc. Otra forma de controlar el crecimiento de las bacterias es quitarles lo que ellas más necesitan para crecer y reproducirse, la humedad. Lo podemos hacer de varias formas. A veces dejamos secar un alimento o bien le robamos el agua a las bacterias adicionando azúcar, como es por ejemplo el método de conservación de una mermelada, o adicionando sal, que es el método de conservación que se utiliza mucho en alimentos tipo carne o derivados lácteos. Como puedes ver, son dos cosas las que tenemos que controlar para que nuestros alimentos no se vuelvan el refugio de las bacterias que pueden hacernos daño. Primero, evitar que lleguen al alimento, es decir, evitar la contaminación. Y segundo, evitar que proliferen las bacterias generando condiciones que no son propias para que ellas crezcan. Vamos al terreno un poquito más práctico y pensemos algunas situaciones que a diario nos enfrentamos cuando estamos en la cocina. Por ejemplo, vamos a romper un huevo y después vamos a romper otro huevo y después seguimos la preparación del platillo. ¿Ustedes saben qué hay en la parte de afuera de la cáscara del huevo? Y eso lo hemos tocado con nuestras manos. Después vamos a seguir preparando el alimento, la receta que tenemos ahí. Y todo ese material cargado de bacterias que está en la parte exterior de la cáscara de huevo, nos lo llevamos hacia el alimento que nosotros vamos a consumir. Otro error muy comúnmente es cuando hacemos algunos platillos que requieren cocinar la carne para después porcionarla o desmecharla, deshebrarla o inclusive molerla. Por ejemplo, cuando hacemos un arroz con pollo. Lo primero que hacemos es en una tabla bien limpia, con un cuchillo bien limpio, despresamos el pollo en piezas pequeñas para que se cocinen rápido, las ponemos en agua hirviendo, las dejamos cocinar un buen rato, entonces las bacterias que estaban dentro del pollo, encima del pollo, en esa agua sangre del pollo, etcétera, etcétera, en el momento de cocinar se van a morir. Fantástico. Ahora sacamos esas piezas de pollo, las deshuesamos, arrancamos las tiritas de carne para poder mezclar eso en el arroz. Pero cometemos el error de hacerlo en la misma tabla y con el mismo cuchillo con el que hemos manipulado el pollo crudo. De manera que las bacterias que estaban en el pollo crudo, que con mucho cuidado matamos durante el cocimiento del pollo, pues se los volvemos a aplicar al pollo ya cocinado. De esta manera estamos recontaminando nuestro alimento. Yo quisiera que ustedes miraran cuando leen noticias de que se intoxicaron 50, 60, 100 o más personas en un matrimonio, en un bautizo, en una fiesta de primera comunión, y con cuánta frecuencia platillos como el arroz con pollo hacen parte de la causa de esa intoxicación masiva. Así que, utensilios limpios. Cuando hemos tocado un alimento que no ha sido tratado, esos utensilios ya no son limpios.
hay que lavarlos y el utensilio más común en la cocina son nuestras manos. De manera que aplicar las reglas de limpieza básicas, no solo antes de comenzar a cocinar, sino también cada vez que nosotros cambiamos de actividad dentro de la cocina, es la mejor manera de evitar que se deterioren los alimentos. Ah, y no caigas en la trampa de decir, esta carne ya huele feo. Si le pongo un poquito de ajo y un poquito de comino y algo de sal, se va a arreglar. No se va a arreglar. Las bacterias que ya están en la carne van a seguir allí y se van a seguir reproduciendo y finalmente tú o los tuyos se las van a comer, con grave riesgo para su salud. ¿Te interesa aprender más sobre lo que comes? ¿Cómo está hecho? ¿Quieres que te siga contando qué hace la industria de los alimentos? Entonces, por favor, da clic aquí abajo en la foto para que te suscribas y recibas una notificación cada vez que yo preparo un nuevo video para ti. Uno de los grupos de alimentos más vilipendiados y más satanizados es lo que hoy día se llaman los alimentos ultraprocesados. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? ¿Por qué se dice que son dañinos para nuestra salud? Espera el próximo video, porque aquí te contaré las cosas como suceden en la industria de alimentos desde adentro. Hasta la próxima.